género. Y entonces hoy vamos a abocarnos a eso, vamos a abocarnos a del género teatral y también de por qué el texto teatral es pensado para el espectáculo. Sobre esas premisas empezaríamos ya el primer abordaje, que es el reconocimiento justamente de los diferentes géneros teatrales. Pero vamos paso por paso. Les agradezco la puntualidad, necesidad de empezar a abrir la sala más o menos 10 minutos antes porque somos un grupo numeroso. Entonces, eso también para ir teniendo en cuenta. Bueno, el género teatral es un texto particularmente trabajado por el dramaturgo, primero desde una perspectiva ideológica, en el sentido de que el dramaturgo, como buen artista, también es una persona que percibe la realidad y tiene una interpretación de la realidad y un constructo de pensamiento. Intentan de alguna manera vertirlo en un mensaje a través de la historia que cuenta en forma dramática. Ahora, hay que ver que ese texto tiene sus particularidades en el sentido de que va a estar que se va a, digamos, a representar. ¿Por qué? Porque tanto actores, directores como lectores tienen que visualizar ese texto como si fuera un esbozo de lo que después se va a presentar en el espectáculo. Por eso no es un estrictamente narratológico por narrar una historia, sino que también va a tener esas acotaciones o va a tener detalles de escenografía. Por eso veo también la importancia de que, como vamos a estar leyendo algunas obras clásica, también entendamos cómo es escenario teatral y cómo de alguna forma también el teatro empieza a gestarse a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque sobre esa base también estos esbozando ciertas temáticas o van a ir teniendo preferencia por cierta iconografía. Bueno, voy a pasar en pantalla. Lo que les quiero pedir es que silenciemos todos nuestros micrófonos de tal manera que durante la clase no tengamos interferencias. Vamos a tener un espacio de preguntas ya cuando terminemos de exponer un poquito todo el tema. Esto se debe más que nada a que la hora también pasa bastante rápido, es apenas una hora de tiempo, entonces quiero que absorban la mayor cantidad de, digamos, de saberes y que después también los puedan aplicar de forma práctica. Un momentito. ¿Se ve muy bien mi pantalla? ¿Ven bien? Por avisar. Bueno, vamos a partir un poquito del primer, digamos, el primer aspecto del teatro propiamente, y es el hecho de que es o viene como producto de la mímesis. Los que estudiamos sabemos que todo texto ficcionado, porque en esencia es también una ficción, por el hecho de que hay una imitación de la realidad objetiva que se proyecta a través del texto y también del espectáculo, de lograr una verosimilitud con la realidad. Ahora, ¿de dónde viene justamente este espíritu mimético del teatro? Viene de quizás del primer hombre
que teorizó estos aspectos. Estamos hablando de Aristóteles, quien fue el que la poética, donde él va distinguiendo un poco esas semblanzas de realidad y mímesis. La mímesis es en esencia un término que usamos para poder describir lo que sería la... Entonces, el hombre de por sí es un ser mimético. ¿En qué sentido? De que puede reproducir gestos y puede reproducir voz. En ese sentido, ya desde tiempos memoriales y desde la antigüedad, el hombre ha podido expresarse a través de su cuerpo. Tanto esa corporalidad y esa naturaleza que tiene para poder comunicar a través de gestos, a través de voz y a través de palabra, es lo que le permite también lograr la imitación. Ahora, ese espíritu mimético es viejo como la propia humanidad, justamente a el tipo de conciencia también de ciertas épocas. ¿Por qué? Porque estamos hablando del arte y de la, por ejemplo, de la religión o de la filosofía o quizás de una determinada postura. Entonces hay un sinnúmero de componentes que van surgiendo a lo largo de la tradición de textos teatrales. ¿Verdad? Los que estudian teatro saben que, por ejemplo, el teatro como tal nace a partir de un rito que se hacía los Dionisos, que es también llamado Baco. Estas festividades se hacían una vez al año e involucraban un sinnúmero de rituales en el cual el teatro era parte. Duraba varios días, era todo un acontecimiento, había toda una del renacer justamente de la primavera y había mucho vino de por medio. Pero ¿qué pasa? Que en estas festividades llamadas las dionisíacas se hacían unas celebraciones y también se ponían, digamos, a gusto del espectador estas obras por, digamos, dramaturgos que fueron imponiéndose también y destacando en esas sociedades. Esquilo, Sófocles, por ejemplo, eran dramaturgos muy importantes que incluso estaban, digamos, mecenados por, digamos, sabían de la importancia del teatro en el sentido político. ¿Por qué les digo en el sentido político? Porque obviamente toda obra de arte es transformadora y en ese sentido esa obra también pretendía de alguna forma influir en las masas. Sabemos que la civilización griega era un semillero de ideas. ¿Por qué les digo esto? Porque había muchos bandos filosóficos, los estoicos, los de Epicuro, había los socráticos, había como un semillero de muchas ideas. Pasaba que obviamente entraban también en contradicción. Por ejemplo, un dramaturgo llamado Aristófanes escribe una obra llamada Las nubes. Y una particularidad que tienen las nubes es que a veces en el espectáculo, o sea, trata de un hombre que, o sea, es padre y o sea, su hijo quiere ir a la escuela de Sócrates, y cuando va, supuestamente cambia de mentalidad y termina en contra del padre. Entonces, eso, por ejemplo, es una ideas. Y también en un momento dado aparece el filósofo flotando en el aire, en esas nubes, entre comillas, aristofánicas,
como diciendo irónicamente que los filósofos siempre están en las nubes, ¿verdad? Están como en el aire, están como ensoñados y como de alguna forma no realidad, ¿verdad? De este plano. Entonces se dan cuenta que con estas pequeñas ejemplificaciones podemos darnos cuenta que esa necesidad que hay de usar el espectáculo para influir en las masas se hace evidente desde estos tiempos antiguos. De mímesis porque van a ir imitando realidades, van a ir metiéndose con los reyes, por ejemplo, las castas, van a meterse un poquito con los valores morales del ciudadano griego, ¿verdad? Tenemos esta obra, por ejemplo, Edipo Rey, donde la trama va en torno a que Edipo se casa con su propia madre y después experimenta digamos, esa revelación de que era su madre y bueno, se siente mal y hay una serie de deportes religiosos que tienen que ver con la predestinación y con trastocar esos valores. Y justamente todo eso se da porque de alguna forma ideológicamente las personas que iban a estas representaciones también tenían grandes cambios de mentalidad con esas obras. Es lo mismo que ocurre hoy con el cine hollywoodense, porque hay personas que ya no quieren ver cine hollywoodense porque ven siempre el mismo leitmotiv, ¿verdad? Esa sociedad imperialista que aliena a otra, su tecnología, con sus influencias políticas y que siempre es la salvadora del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, las grandes producciones cinematográficas presentan sociedades, qué sé yo, que de repente si hay una hecatombe o hay un fin del mundo, qué sé yo, siempre los salvadores, los estadounidenses, los de primer mundo. Y es un poco lo que se vende en ese tipo de cines, ¿verdad? Un cine que es de espectáculo, es de, digamos, de entretenimiento, pero que también tiene fines políticos. Pero esto es muy viejo. Desde estos tiempos antiguos se usaba de esa forma el teatro. Entonces, arte, religión, filosofía están muy fundidos, pero también ese componente de gestos, de voz, de corporalidad, porque al tratarse de un texto que está pensado para atallar, o sea, se va a hacer mucho más magno, se va a hacer magno, digamos, esa representación, que no va a ser estrictamente texto, sino que también va a ser espectáculo. Bueno, el teatro como tal también es una forma de comunicación. Los días, los emisores son los creadores de ese hecho escénico, en este caso el dramaturgo va a ser de vital importancia para ese proceso y nosotros seríamos los receptores. Hay dos tipos de receptores muy notorios en el texto teatral. Por un lado, nosotros, lectores, que vamos a ser lectores también, somos un público más enfocado en el guión, más enfocado en el texto, pero también somos público en el sentido de poder ser espectadores de la obra teatral ya puesta en el escenario. Seríamos los receptores directos. Este circuito de comunicación, como es una obra de arte, se tiene que cerrar en ese círculo de emisor-receptor. Y eso ocurre con todas las artes, no solamente ocurre con el teatro, sino que con todas las artes siempre vamos a tener ese circuito de comunicación. Estos códigos establecidos en la tradición del propio arte teatral.
que van modificándose época por época de acuerdo a unas modas estéticas, y también va a costar de partes esenciales como la expresión y la significación. Nosotros, al trabajar en una ciencia tan marcada y tan semiótica, sí nos importan mucho los códigos y digamos, las isotopías y los semas. ¿Por qué? Porque vamos a ir estudiando un poco esos códigos justamente. Vamos a ir mirando, observando cómo se usa, por qué en un determinado momento de la historia el teatro era de esta forma y después fue cambiando. Recuerden que como es mímesis, arte y vida están muy fundidos, entonces todo lo que es la época, el contexto, importa muchísimo en estos por eso también van surgiendo las modas estéticas, y siempre va a haber esta relación de expresión y significación, el qué se quiere decir y el cómo se dice. El cómo se dice responde también mucho al hecho estilístico, al estilo que va a tener el dramaturgo a la hora de crear, una preferencia por ciertos efectos logrados en el texto. Bueno, otro concepto importante, muy ligado a la mímesis, también es representación. ¿Qué es representar? Representar, ver, atraer algo al presente, y también la actuación del actor, cuyos actos en un escenario y ante un público tienen el valor de signos significativos para la comunidad. Representar es el análogo de alguna forma de mimetizar, de hechos ante el público que por supuesto se salen también de lo convencional, en el sentido de que como procuran un mensaje, entonces trabajan con esa realidad, pero también desarticulan esa realidad, porque para que sea el mensaje haber dramatismo, entonces hay como una tensión siempre presentada en cada obra. Hay una tensión. Esa tensión tiene que ver también con nuestra necesidad de expectar y de cerrar ese ciclo de, digamos, de excitación que a lo largo de la en otras conceptualizaciones sería como cerrar justamente ese círculo dramático de introducción, nudo y desenlace. ¿Por qué? Porque siempre va a haber también este conflicto, o sea, siempre va a haber un conflicto. Y este conflicto va a ser evidenciado y representado, va a ser mimetizado, no solamente en el texto, sino también en el espectáculo, porque nosotros tenemos que visualizar siempre en forma dual esas dos fuerzas, ¿verdad? La fuerza del texto y la fuerza de la representación, de cómo. El teatro es también un arte colectivo. ¿Por qué? Porque involucra una serie de diferentes creadores, un resultado a partir de también de una estructura general en el texto. Primero, digamos, va a involucrar muchos personajes dentro de la obra. También puede ser un solo personaje, pero siempre es colectivo, en el sentido de que cuando se representa hay muchísimas cuestiones estéticas involucradas que están ligadas a, digamos, realizadores en el teatro. Un espectáculo, para que tenga realmente esa verosimilitud y tenga ese valor de representación, tiene que haber un buen sonido, tiene que haber luces, tiene que haber vestuario, tiene que haber, digamos, logrados con
con ruidos, con sonidos ambientales, con inflexiones de la voz que va proponiendo el mismo actor. Entonces es, digamos que, colectivo en el sentido del espectáculo, pero también colectivo en el sentido de que hay que se tienen que acotar con respecto a eso, y que el dramaturgo tiene que poder ir armando esa red general y ir experimentando también en su escritura los efectos que va logrando con esas decisiones de esto. Bueno, el creador teatral. El creador teatral tiene que decidir qué tipo de teatro va a ser, para qué y para quién. Aunque haya siempre una parte subjetiva, una parte personal, íntima, cuando se está inmerso en la preparación hay que tomar decisiones que canalizan y dan una forma concreta al texto para un tipo de espectador. Como les dije, al nosotros estar trabajando con la semiótica y ir desglosando todos los aspectos del teatro, las preferencias, ¿verdad? El qué tipo de teatro hacer, el para qué y el para quién, ¿verdad? En el teatro hay, como es un arte muy antiguo, imagínense que esto nace en Grecia y hay quien dice que nace antes, prácticamente desde tiempos remotos, con el descubrimiento del sonido, del movimiento y todo eso, o sea que es mucho más antiguo, pero sabemos que nosotros las culturas occidentales todas nos partimos de Grecia y Roma, entonces para nosotros es muy importante esos referentes. Y como eso va evolucionando a lo largo de la historia, también preguntas, el qué tipo de teatro hacer, el para qué y para quién, hasta llegar a la vanguardia, que es el teatro que se está produciendo actualmente, que si bien toma o retoma obras clásicas, igual ahora también hay muchísima experimentación de componentes modernos. Entonces, público que también consume un determinado tipo de teatro, y entonces el dramaturgo se va adaptando y también él mismo pertenece a un cierto tipo de contexto. Un reconocido filósofo que además fue dramaturgo y él dice que debe existir una comunión entre el autor y el lector que luego se amplía como espectador. La creación no puede realizarse sin la lectura, el teatro tampoco sin la representación, ya que el artista debe confiar al otro el cuidado de terminar lo comenzado. Muy interesante, donde nos habla justamente de esa vitalidad que tiene el texto en pro de la representación, ¿verdad? No existe teatro sin representación. O sea, ya es un estilo de texto distinto al estar pensado dentro de ese marco. Y también es una obra de arte en el sentido de que tiene sus espectadores, tiene su público. Y toda obra literaria es un llamamiento. ¿Por qué? Porque naturalmente nos va a dejar una ideología presente, nos va a dejar un mensaje, nos va a tratar de... Sobre todo eso, va a tratar de impactar la conciencia e influir en la conciencia. Por eso Sartre habla de que escribir es interpretar, es pedir al lector, a ese espectador, que haga pasar la existencia objetiva, el descubrimiento que yo he intentado por medio del lenguaje. Bueno, ahí el lenguaje es el elemento con el cual trabaja el dramaturgo al idear el texto. Después, cuando ya se lleva a escena, aparecen otros elementos que son ya paralingüísticos, que no son lingüísticos propiamente, sino son paralingüísticos porque tienen que ver con
con la actuación, con las luces, con el sonido, ya son el más allá de ese texto. Pero en esencia trabaja con el lenguaje. Al trabajar con el lenguaje tiene que haber una estilística del discurso, una estilística del texto propiamente, tiene que haber una, digamos, una planificación, una ideación, ¿verdad?, de cómo se va a ir describiendo ese espectáculo en el papel y describiendo esa trama en el papel, entendiendo entonces que la trama es justamente una o la historia en sí, la historia en sí con todas sus implicancias temáticas. Bueno, es también, y si se pregunta a qué hace llamamiento el escritor, la respuesta es muy sencilla. El escritor simplemente apela a la libertad del lector, espectador, de su obra. De este modo, la lectura o la representación es un pacto de generosidad entre autor y lector o espectador, y cada uno confía en el otro. Me encanta esta expresión porque ilustra más o menos el mismo sentido que ya hablábamos en el curso de narratología cuando hablábamos de pacto de ficción. Pacto de ficción es también una especie de pacto porque digamos que en el momento que estamos visualizando la obra, estamos siendo partícipes de ese acto teatral también, porque va dirigida a nosotros. Y nosotros somos los colaboradores directos en la producción de esa obra. Responsables en cerrar ese circuito comunicativo en el que el lenguaje es parte. Y también nosotros que también podemos pasar de ser simples o meros lectores a ser también espectadores. De hecho, nuestro curso está visionado como para que podamos tener las dos experiencias, ¿verdad? La experiencia de espectadores. Vamos a tratar de que sea así. Bueno, dice, a la creación artística va a tener como una similitud con los juegos de niños. ¿Por qué? Porque es algo que va a permitir agarrar un vaso, convertir en un florero, o un tanque, puede ser, o algo que rueda por el suelo, después puede ser otra cosa, y así, ¿verdad? Mediante el teatro es que las personas, las cosas, son algo un poco diferentes de lo que habitualmente son. O sea, digamos que está el fenómeno mimético, la realidad que cobra vida a través del texto, ficcionada, pero el teatro es otra vez mucho más mágico y más profundo, en el sentido de que va a haber personas reales, va a haber vestuarios reales, va a haber iconografía lo más reales posible, en el sentido de tratar de comunicar realmente todo lo que está aconteciendo, la acción. Esa iconografía puede haber variables, ¿verdad? Puede ser un escenario clásico, pero totalmente deconstruido de una forma moderna o de acuerdo a una tendencia, qué sé yo, como el minimalismo o el naturalismo, diferentes tipos de variables. Van a querer vendernos el cuento, van a querer vendernos el cuento. Y eso lo van a hacer no solamente con el texto, ¿verdad? Por eso yo estoy muy contenta de que estudiemos teatro, porque no es solamente narración, ¿verdad?, leída, sino que también es representada en el espectáculo. O sea, los personajes literalmente van a aparecer con su vestimenta, con sus atuendos. Ellos van a estar haciendo una encarnación de esos personajes. Es lo mismo que si pasáramos el texto a 3D, ¿verdad? En este caso el 3D serían personas reales, serían los actores reales, ¿verdad? Que cobran vida en una nueva dimensión. Con el teatro, entonces, vamos rompiendo todo lo que sería esa espacio, tiempo, función de los objetos. Convertimos esos pocos metros cuadrados de escenario en una ciudad de Verona, por ejemplo, un escenario del siglo
17, cambiamos una personalidad por otra. Todo eso permite el teatro. El teatro permite fundir la realidad y hacer que el espectador crea realmente que estamos en esa época, que estamos con esas personas, parte de esas vivencias. Y bueno, es tan mágico que en un escenario, ¿verdad?, tan limitado, todo eso se pueda lograr. Eso hace que sea aún doblemente meritorio este género que va a tener. Todos los elementos tienen por objeto crear justamente la ficción teatral, hacer que los espectadores puedan de alguna manera ser parte de esa ficción teatral, captar esta serie de aspectos, esta serie de dimensiones de la vida que a veces no actualmente no reflexionamos. Es como que en ese momento en el que vamos presenciando el espectáculo o que vamos leyendo el texto, nosotros firmamos ese pacto de ficción teatral y nos sumergimos en ese mundo. Por eso algo muy importante es que nos dedicarnos a poder leer el texto y observar el espectáculo, que tengamos sensibilidad hacia lo que estamos visualizando, lo que estamos observando, lo que estamos sintiendo. ¿Por qué? Porque el teatro no hay que verlo, por ejemplo, con una mentalidad que... una mentalidad moralista, en el sentido de que puede haber un montón de implicancias que van a confrontar justamente nuestros valores, y que esa es su intención, ¿verdad? Al trabajar directamente con el arte, estamos trabajando con las humanidades. Por lo tanto, los prejuicios tenemos que avanzar, porque va a haber obras de todo tipo y de toda envergadura, como en toda obra de arte. Hay una obra que, por ejemplo, se llama El Sí de las Niñas, donde un señor mayor enamora a una niña, ¿verdad? Por eso el título es El Sí de las Niñas. Y bueno, y cosas así, ¿verdad?, que a mover a la conciencia, y que no vamos a poder simplemente, digamos, desmeritar el tema, sino que al nosotros estar analizando arte, observamos y captamos esas realidades, esas dimensiones de vida justamente que no están hechas adrede, pero justamente ¿por qué? Porque vamos a reflexionar sobre ellas, vamos a ser conscientes de que eso existe, que en la vida eso se puede dar, que es una de tantas y tantas posibilidades en el mundo. Eso hay que tenerlo presente también desde una obra literaria. Tiene que tener sensibilidad hacia la vida misma y hacia sus realidades, y mirarlas sin prejuicios. Y también ir ganando esa capacidad de percibir la belleza, porque hay mucha belleza en eso. Que hay un esfuerzo del dramaturgo por crear esa impresión en los lectores. Por medio del teatro hay observación de conductas, mundos posibles, relaciones que aprendemos, que enriquecemos, hay unas dimensiones escondidas, por ejemplo, diablos, monstruos, fantasmas, muertos, alegorías, símbolos, dioses y héroes, mitos, ritos del pasado de nuestro tiempo. Esta enumeración incluso nos queda corta con todo lo que puede haber en el teatro, pero sí que al trabajar con la semiología, lo que vamos haciendo es tomando estos diferentes componentes y los vamos analizando, ¿verdad? Lo mismo que si, por ejemplo, tomáramos una obra cualquiera y viéramos, por ejemplo, cómo se da la temática de la muerte, o cómo se da la temática de la mujer, de
por ejemplo, los elementos fantásticos, todo, absolutamente todo lo que el dramaturgo proponga es sujeto a análisis. O sea, desde el momento que estamos trabajando con, eh, con el análisis teatral, todos los elementos para nosotros cobran vida e importancia. Y entonces trabajamos en una especie de laboratorio donde vamos mirando las palabras, vamos mirando el porqué la selección, las fuerzas en oposición, vamos mirando esas nociones al personaje, al lugar, al ambiente. Estas primeras clases pretenden más que nada introducir al género porque es bueno que ustedes sepan que es complejo, ¿verdad? Es complejo, va a tener que ver con el mundo de las ideas, con estas simbologías, estas cuidadosas selecciones de símbolos, estas cuidadosas selecciones de efectos logrados y de alegorías y de analogías. Entonces, el género nos va a llevar a esos niveles, ¿verdad?, de análisis crítico bastante enriquecedores. El teatro nos va a presentar justamente una realidad escénica que va a romper justamente lo cotidiano, que nos va a llevar a unas circunstancias interesantes de vida por una riqueza imaginaria. Si algo destaca en este tipo de expresión es que ese esfuerzo por crear la belleza se va a hacer notorio y va a ser bastante diverso y va a ser bastante rico. En nuestro país hay muchísimo teatro que se va produciendo, teatro que se sigue haciendo teatro clásico, y también hay propuestas sobre nuevas temáticas de diferente orden. Y todo eso viene también por una evolución que ha tenido más allá de dictaduras y de, digamos que, de influencias políticas. El teatro hoy por hoy sigue evolucionando, sigue avanzando. También han buscado, por ejemplo, en esta pandemia, los mecanismos de hacer llegar el teatro a la gente a través de la virtualidad. Como tal, así nomás no va a extinguirse. O sea, la gente gusta de impactarse por la ficción y gusta de ver el espectáculo y gusta de ver a las personas vivenciando y representando los hechos. Entonces hay como una conciencia muy elocuente, mucha riqueza que se sale de lo habitual. Y bueno, algo importante va a ser también visualizar lo que sería el escenario, que va a ser desde el momento en que nosotros leemos los textos y desde el momento en que el dramaturgo piensa en cómo hacer los textos, va a ser un laboratorio. Van a crear unas condiciones para que ese fenómeno de existencia, en toda su complejidad, pueda realmente construir un mundo que va a llegar a nosotros y para nosotros va a ser real. Es una dimensión diferente al sentido que tiene este término, a las posibilidades comunicativas que el arte permite. Y el teatro es tan importante, tan elocuente, que imagínense que existe un género teatral que es la ópera, por ejemplo, donde se concentra la danza, se concentra el canto, se concentra la actuación propiamente, se concentra la arquitectura escenográfica, paralingüísticos están allí, los elementos sonoros. Es un género magno. Imagínense que todo eso puede verse en un laboratorio humano que es el escenario. Entonces, ese fenómeno de existencia expuesto es
a ver, es un acto tan sagrado, diría yo, porque, ¿por qué les digo que es hasta sagrado? Porque una puesta teatral en un día no va a ser la misma puesta teatral que el día siguiente. Entonces, ese acto de expresión de la belleza sensible va a estar en un determinado momento. Y en ese sentido tiene una pureza tal, ¿verdad? Tiene una pureza, digamos, eh, una impresión, tiene una belleza, una impresión tan original, ¿verdad? Esa es la palabra, es una expresión tan original. Una misma puesta no va a ser la misma en la siguiente. Entonces, es un arte que es mucho más difícil que la narración o la narratología, ¿verdad? Propiamente, por involucrar más elementos de arte. Y eso todo se tiene que poder ver en ese escenario. Y ahora, ¿por qué les hablo continuamente de la representación? Porque va a estar ligado directamente al texto también. El texto, la representación, van a ser como dos fuerzas que van a estar para poder ensamblarse el teatro y, bueno, dar vida al género. Hegel describía en su estética que el objetivo del drama va a ser justamente, va a representar esas condiciones humanas, va a hacer hablar a los personajes, pero la acción dramática es la tranquila y simple realización de un objetivo determinado. Al contrario, se va a desarrollar en un medio de conflictos, de colisiones, todo es expuesto a las circunstancias, pasiones, caracteres que los rodean, que los oponen. A su vez, estos conflictos, colisiones van a engendrar acciones, reacciones, que en un momento dado van a provocar el necesario, ¿verdad? Lo mismo que si uno leyera una novela, lo mismo que si uno leyera un cuento, lo mismo que si uno viera una película, el teatro va a tener todo esto, va a tener colisiones, conflictos, va a tener circunstancias, va a tener personajes, pasiones humanas, caracteres en oposición, una necesidad de saber cómo termina, ¿verdad? Por eso el teatro es tan impactante, ¿verdad? Porque hasta el final del espectáculo queremos saber cómo se van a ir desenvolviendo los hechos. Entonces va a haber una necesidad de apaciguamiento necesario. Eso también, ¿verdad? Con el concepto de anagnórisis en la tragedia, ¿verdad? Porque la tragedia, imagínense que es un género tan denso en el sentido de involucrar esa parte emocional, ¿verdad? Tan trágica, tan terrible, que también vamos a querer llegar a un apaciguamiento. Justamente por eso es que nacían estos géneros como los entremeses, porque de alguna forma el entremés, al estar a veces puesto en medio de una obra grande, hacían aligerar esa tensión dramática y también ralentizar ese apaciguamiento un poquito para dar como un respiro a lo que va a suceder, ¿verdad? Ya sea trágico o ya sea feliz, ¿verdad? En la tradición griega no siempre eran hechos felices porque el género magno era la tragedia justamente, aunque después surge la comedia también. Bueno, el hombre de teatro es un ser vulnerable, sucede a su alrededor, va a responder con su trabajo, exponer puntos de vista, situaciones de la vida. Una historia teatral, por tanto, va a mostrar ese conflicto y además incluir un punto de vista de quien representa para resaltar, subrayar estos aspectos de realidad que nos vamos. ¿Por qué se dice que el hombre de teatro es un ser vulnerable? Porque justamente también es un ser sensible. Justamente, ¿por qué? Porque en esa obra va a poner su visión de la vida. Va a poner su visión de la vida, no solamente va a ser inventiva y efectos a lograr. Va a ser
su percepción de la vida, va a ser su sensibilidad, lo mismo que él fuera un filósofo, lo mismo que él fuera un ideólogo, va a expresarse a través de su espectáculo y a través del texto, que es el guión de ese espectáculo. Para conseguir estos objetivos van a desafiar esos obstáculos, las sociedades, las leyes, incluso se van a oponer a los mismos dioses, van a pagar un alto precio. En las grandes tragedias incluso hasta pueden pagar esto con su propia vida, con el sacrificio de la víctima, incluso el origen religioso. Obviamente, como es una mímesis, como es son hechos ficcionados, va a haber un sinnúmero de situaciones que van a provocar justamente ese equilibrio y lo van a romper, ya sea sociedad, ¿verdad? Concesión de leyes, incluso van a debatirse su existencia misma con los dioses. Imagínense que esto era muy sagrado porque para el ciudadano griego lo que sería su religión, ¿verdad? Para ellos era algo. Y los personajes son dioses mismos que van a intervenir en el destino de estos personajes y que ellos mismos también van a confrontar, ¿verdad? Hay un sinnúmero de obras donde se van a ir viendo esto. Y con el tiempo se abandonan también estos temas mitológicos. Teatros más actuales ya se hace más realista, pero siempre hay conflicto. Siempre hay leyes que van rigiendo y que hay que romper, ¿verdad? Siempre hay confrontación. No todo es tan idílico en el teatro, así como lo esperamos. No todo es tan, sino que hay un sinnúmero de factores. El contenido y el lenguaje en una obra teatral van a expresar justamente esa visión del mundo, van a mostrar hasta qué punto ese creador va a trabajar con esa visión del mundo y con la construir ese espectáculo que va a transmitir justamente esa visión del mundo. La obra no va a reflejar, o sea, puede o no reflejar una postura unilateral, pero lo que hay que tener presente es que en el teatro en sí puede ser una idea. A veces no vamos a estar de acuerdo, a veces sí. Eso va a ir quebrantándose y nos va a ir desafiando también nuestra mentalidad. Por eso el lenguaje como tal y ese contenido construido a través del lenguaje tiene que ser observado, examinado por todos nosotros críticamente. Y ese paso a paso es el que vamos a construir en este curso, viendo cómo hay muchísimos componentes semiológicos metidos en la construcción del. Desde el momento en que estos diferentes personajes se van a poner en oposición, en pugna, va a ser inevitable también tener esas posturas, ¿verdad? Ya sea a favor o en contra, y apostar, ¿verdad?, descaradamente por una parte frente a la otra. Y eso es lo que significa. He puesto mucho énfasis en esta primera clase en delimitar que el teatro ante todo es una obra de arte que viene de esa conciencia sensible del dramaturgo, ideológica, pero que también al ir plasmándose en ir como en un efecto de espiral, tomando todo, permeando en todos los elementos, en el personaje, en el contexto, en el sonido, en la música, en el simbolismo de un objeto, en la relación de ese personaje con los otros. Es como una gran espiral que va a ir creciendo, pero en esencia tan íntimo
que es esa visión del dramaturgo y su ideología. Entonces va a haber sí o sí una postura también ideológica de estos aspectos que a veces van a estar puestos en contradicción, y fuerzas del lenguaje de este tipo de confrontación, justamente. Los problemas dramáticos, estas ideas iniciales que se van a trastocar. El género de teatro es un género que en esencia también puede generar hasta incluso cambios, ¿verdad? Por ejemplo, al venir de la tradición griega, muchas veces hacía que las personas tengan una determinada inclinación o que rechacen las ideas, por ejemplo, de ciertos filósofos o de ciertos gobernantes. Logra cambios de conciencia. Así que uno tiene hacia el arte, ¿verdad? Porque a veces en nuestras sociedades latinoamericanas tendemos muchísimo a denigrar al artista y al arte a veces. Sin embargo, el arte, los artistas son indicios de poder social. Sensible, de una mente ingeniosa y sensible también, es una herramienta de poder social. Entonces, para nosotros es más que trascendente poder asistir a este curso e interiorizarnos por esas ideas también. Y ver se va a ir cambiando a lo largo de la historia y cómo el arte también va a tomar sus matices en ese proceso, en esa génesis. Y por supuesto puede influir en nosotros profundamente. Les hablo un poquito también de estos aspectos, que esa evolución se hace notoria, pero no solamente porque exista un teatro griego, un teatro neoclásico, un teatro realista, sino porque también es la evolución de esos postulados que tienen que ver con el pensamiento humano. Imagínense que este teatro, el escenario mismo se ubica en las laderas de las montañas, donde se preparan unas gradas para que la gente pueda sentarse y toda la población, estamos hablando de números abismales, ¿verdad? No eran poquitos, no era algo así tan cerrado, y esto era al aire, se pudiera ejecutar y se lograba. Había una transmisión, ¿verdad?, a través del espectáculo que llegaba a grandes masas en una época donde no había televisión, no había internet, no había fenómenos así de avances de tecnología tan... Y sin embargo, esta herramienta político-social era quizás una de las más importantes de la época. Y iba robándole terreno a la misma religión, al mismo mito, como causa de todas las cosas, que es la ciencia, la magia, el intento de la conciencia, la naturaleza de esos reinos, esas fuerzas sobrenaturales que se batallaban allí, reprendidas por el ser humano con un admirable tesón, como dice este autor, que es José Santos, de Teoría y Práctica Teatral, al hablarnos del teatro, que había demasiados temas involucrados y eran temas profundos y que eran de influencia. Por eso también era todo un honor mecenar una obra de teatro en la antigua Grecia, y los mecenas desfilaban con las compañías teatrales también, porque era una manera de decir: sí, yo esta producción, estoy detrás de esta puesta, y eso hace que naturalmente me dignifique. O sea, hasta ese punto llegaba, ¿verdad? Era una extravagancia poder mecenar el teatro y poder hacer que esto, ¿verdad?,
y era una herramienta política, así que todos estaban pendientes de ese momento, ¿verdad? De las dionisiacas, de esos días de celebración, porque era quizás el único momento en el que quizás también las personas iban a ser impactadas socialmente y podía haber toda una revolución ideológica antigua. Y que hoy por hoy se sigue siendo de la misma manera, ¿verdad? Hay que asistir para ver un poquito y tener esa experiencia también de cómo es en el teatro. Entonces la historia del teatro, obviamente vamos a ir tocando también algunos aspectos, pero no, nuestro curso no pretende ser una descripción de como en otras instituciones, sino más bien nosotros vamos a analizar el texto y el espectáculo, pero naturalmente vamos a hablar de alguna forma de la historia del teatro porque contexto es importante en cada obra también. Entonces tener presentes qué ideas estaban fluctuando. Para nosotros es trascendental a la hora de leer porque es entender las mentalidades, entender las ideologías, las relaciones del hombre, por ejemplo, con Dios, o las relaciones que se dan en los poderes. Hay un sinnúmero de principios: la salvación, el honor, la honra, diferentes caracteres y tipos que parten de la máscara y estos signos establecidos de origen mítico y que se van a ir representando y se van a ir viendo en la representación teatral. Y luego, más adelante, la histórica del teatro, quizás al comienzo va a ser de esta forma, y cuando veamos un poco más del teatro contemporáneo vamos a ver que sí existe toda una corriente que ya estriba de lo psicológico, de lo idealista, del simbolismo, ¿verdad? Unas obras, por ejemplo, de García Lorca son muy simbólicas de ese estereotipo del inconsciente, y otras obras van a ser totalmente ya abstractas. Hay una tradición realista que viene también con Stanislavski, que es donde se pretende lograr emular la realidad lo más que se pueda, ¿verdad? Hacerlo y esos cambios van a ir notándose también en la forma de crear el texto teatral a lo largo de la historia con las diferentes figuras de teatro. La creación dramática va a estar llena, pero llena de contenidos filosóficos al margen de esa finalidad escrita, y sobre todo va a tener propaganda de ideas, instrumentos de crítica social, costumbres. El lenguaje como tal va a ser portador de significados. Y ahí es donde entra también el componente semiológico y el componente, digamos, de significado y de isotopías, ¿verdad? El componente semiológico, que vendría a ser qué se intentó decir con este paradigma de análisis, ¿verdad? Ahí entran los diferentes y variados significados, que es de lo que nosotros también nos vamos a ocupar en el curso. Pero naturalmente, al hablar de significados, vamos a contenido filosófico, a esa ideología, para poder tener presente la problemática existencial humana. Y algo muy importante ya, y esto de a poquito adentrándonos ya también en los paradigmas de análisis, es que todas las obras, al venir desde una perspectiva clasicista, ¿verdad? Después va... Pero cuando el teatro nace como género, Aristóteles va teorizando sus aspectos y él construye lo que se llaman las tres unidades aristotélicas, que sí o sí casi todas las obras tienen que ir de alguna forma respetando, no tan estrictamente, pero siempre hay por un lado la acción, por otro lado el tiempo y por otro lado el lugar. En la acción, porque toda obra va a avanzar desde un principio, desde un inicio hasta un desenlace final. Un lugar, porque se va a desarrollar en un determinado lugar, en el mismo lugar generalmente, porque también si hay varios lugares, eso implica
hay que armar más escenografía. Entonces, se va buscando una cierta coherencia y eso es algo distinto, por ejemplo, si lo comparamos con la novela. Ahora, en la novela puede haber muchísimos ambientes. En el teatro va a tener también sus limitaciones. ¿Por qué? Porque existe la clasicista, que son las normas de las 3 unidades aristotélicas. Y el tiempo no debiera de ser superior a 24 horas. Esto también se fue deconstruyendo y se fue viendo la manera de ir haciendo cambios, ¿verdad? Sobre todo con los efectos logrados con el claroscuro, con las luces, ¿verdad? Tratando de emular que es un día o una noche, por ejemplo. Se va buscando la manera en el espectáculo de evidenciar. Pero de que el fenómeno tiempo siempre está presente, lo está. Estos 3 elementos serían los elementos, digamos, principales de todo lo que es la semiótica del texto teatral. Explicitando otros como el personaje, o por ejemplo las categorías funcionales también del personaje, el esquema actancial y las diferentes variables que hay también en los discursos, llámese monólogo, diálogo, soliloquio. Estas 3 unidades, tiempo, acción, lugar, son quizás las más polémicas, ¿verdad?, de la poética clasicista y concretamente ligadas a la figura de Aristóteles, que se van a ir desarrollando justamente en esas 24 horas de representación pública y que se van cumpliendo en un determinado espacio, en lugares de recorrido un poquito más limitado, pero también se va de a poco ir deconstruyendo. O sea, estamos hablando aquí de una perspectiva clasicista todavía, que eso va evolucionando también. Pero allí hay que decir, por ejemplo, que esta norma estética se va a ir observando en el teatro griego y después ya con las diferentes escuelas también va a ir cambiando en cuanto a estética y en cuanto a iconografía. Bueno, vamos a dejarlo ahí y yo creo que esto vamos a desarrollar ya mejor la clase que viene, y antes de poder concluir me gustaría saber si se viene entendiendo el tema o tienen alguna pregunta en específico con respecto a lo que hoy se desarrolló. Les escucho. Todo muy claro, profe. Ay, disculpe, no levanté la mano. Gracias. Sí, todo muy claro y muy conciso. Y muy interesante la clase, profe. Muy interesante. Lo que quería hacer una consulta. Sí. ¿Podremos acceder al... Sí, como todavía no empezamos el análisis textual, todavía no les cargué los materiales en el Classroom, pero yo creo que entre esta semana y la siguiente ya vamos a ir construyendo las actividades. Las actividades son más que nada actividades que ustedes van a poder hacer de fijación de los aprendizajes, y yo siempre acostumbro ponerles para que ustedes lo tengan, ¿verdad?, para que los vayan usando, porque la idea es que también es construir sobre una base. Entonces necesitan esa base también un poco ligada a lo teórico y después a lo práctico también, más hacia adelante. Bueno, gracias, profe. Correcto. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Y también podrías darnos sugerencias bibliográficas. Sí, justamente este es muy bueno, el material de... A ver, el autor es, para que apunten también, de Santos José, que es el Manual de Teoría y Práctica Teatral de Editorial Castalia. Muy buen material porque tiene todo el perfil semiológico básico, ¿verdad? Eso no quiere decir que en otros libros no exista una bibliografía, o sea, una temática elocuente en cada bibliografía,
por lo menos yo considero base, porque ahí está todo el abordaje semiológico para poder estudiar el teatro. Entonces es un libro muy recomendado, el libro de José de Santos, que es el Manual de Teoría y Práctica Teatral de Editorial Castal. Es un poco difícil nomás de conseguir, no es un libro tan accesible, aunque pueden preguntar quizás allí en ediciones técnicas, pueden preguntar el Manual de Teoría y Práctica Teatral. Bueno, les deseo un excelente fin de semana y bueno, que les... Para ti también, profesora, muchas felicidades por la fin de descanso, un poco esta fin de semana. Clase vamos a seguir un poquito, vamos a hacer otra vez un refresh de las 3 unidades aristotélicas y vamos a hablar del escenario de la representación teatral. Sobre esa base yo creo que ya podemos empezar a leer y contaminarnos un poquito ya con los géneros, pero vamos pasito a pasito porque la mayoría de las personas muy bien claro cómo es el género. Bueno, Carmen dice, el teatro nos confronta con lo que somos y a la vez nos influye sobre lo que somos. Totalmente, Carmen, es así mismo, es una herramienta de impacto social y de propaganda. Bueno, nos vemos el próximo sábado. Bueno, hasta el próximo sábado. Muchas gracias, profe. Gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Por su conducta y por sus palabras que se reconoce al verdadero Jesús. No es porque me hizo. Gracias, profesor.